Y bien, estamos ahora con el ministro de Energía y Minas, don Jorge Merino. Ministro, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy hay una información en gestión, me parece, en el sentido de que desde el año pasado, fines del año pasado, diciembre del 2012 hasta julio del 2012, se ha postergado el inicio de 15 medianos y grandes proyectos mineros, que suman en total 17.000 millones de dólares. Y esto sin contar Conga. Con Conga estamos hablando ya de 21.000, casi 22.000 millones de dólares de proyectos que se demoran, que no se toma la decisión, sean los proyectos, el propio gobierno que no toma las decisiones, no aprueba los estudios, en fin. Proyectos que se iban a iniciar ahora, que ya no se van a iniciar, o que se iban a iniciar en el 2013 y que se han postergado 1, 2 o 3 años. ¿Qué está pasando? A ver, he leído la noticia de gestión. En realidad, de esos proyectos, digamos, hay dos que están ahí comprendidos, que es Quellaveco y Marcobre. Ambos tienen ahí aprobados. Los otros, como por ejemplo La Granja, todavía está en exploración. Y los otros son proyectos que están en aplicaciones administrativas justamente para los CIA, ¿no? Lo que yo más bien quisiera precisar es que aparte de Conga, ¿no?, tenemos 18.000 millones de dólares en marcha en proyectos en ejecución. Por ejemplo, Antapacay, que pero está ¿qué está pasando con estos que están demorados, pues? Estos proyectos que están demorados, no es que están demorados, sino que, como digo, en esa lista hay algunos que están en su proceso de exploración, que es normal. O sea, en el caso de La Granja, por ejemplo, señalan que son proyectos que debían comenzar ahora o que debían comenzar en el 2013, digamos, y que tienen, de acuerdo a informaciones de las empresas, han decidido postergar. Que no tienen las aprobaciones de los estudios de impacto ambiental. Por eso estoy precisando que muchos de esos proyectos tienen exploraciones en marcha aún no completadas y están en la aplicación todavía de sus estudios de impacto ambiental. O sea, hay ciertamente el efecto Conga, no podemos desconocer que puede haber algún efecto. El tema de la consulta previa, el tema de las aprobaciones de CIA podría crear alguna inquietud. Pero lo que yo quiero es aclarar que, digamos, el Perú no es Conga nada más. Tenemos otros proyectos que están en curso, claro, y muchos de ellos están en plena ejecución. Pero vuelvo a repetir. Por ejemplo, el año pasado, por lo menos hasta hace 2 o 3 meses teníamos la información de que el Ministerio de Energía y Minas no había dado o aprobado una sola concesión nueva, minera, desde agosto del año pasado. No sé si eso ya comenzó a moverse o no. Y que muchos estudios de impacto ambiental no se aprobaban, en fin, decisiones se demoraban. También en parte por el tema de la consulta previa, que no había sido reglamentada. Se supone que ya ha sido reglamentada, ¿no? Ya había sido reglamentada y sin embargo sigue eso generando incertidumbre. Efectivamente, el año pasado, yo ingresé al ministerio en diciembre y había ciertos atrasos no solamente en las concesiones mineras, sino también en línea de transmisión, otros proyectos. Así es. Cuando nosotros llegamos, explicamos que el tema de la consulta previa es en realidad un diálogo y que no debería esto esperarse la reglamentación porque era aplicación del 169 de la OIT y que, por ejemplo, toda la costa no estaba comprendida, la mayoría de proyectos de la sierra tampoco están comprendidos y era más bien focalizado en la selva. Y se comenzó eso ya se ha normalizado, ¿no? Sin embargo, lo que yo quisiera explicar es que del paquete de proyectos que nosotros tenemos en cartera, de los 53.000 millones de dólares que estamos hablando, hay 28.000 que están con ella aprobados, entre ampliaciones y proyectos nuevos. Estos proyectos que están en la relación que muestra hoy día gestión, algunos ya tienen ella, como digo, ahí está por ejemplo Quellaveco, y está Marcobre. Los otros están todavía completando información y seguramente el momento, ¿quién más que nosotros estamos interesados para aprobar los estudios de impacto ambiental que estén bien presentados en el menor tiempo posible? Por otro lado, efectivamente el tema de la reglamentación de la consulta previa ya se ha dado, pero lo que falta por definir es, por ejemplo, en la zona de la sierra, dónde debería aplicarse exactamente una consulta previa. Claro. Porque hay proyectos... Y por eso, hasta que esa definición no esté dada, en realidad todo está demorado. Pero todos esos otros proyectos que están en la lista no están en esas zonas. Por ejemplo, Marcobre está en la costa.
está Pampa de Pongo, que también está en la costa. En Cajamarca no hay consulta previa. En Cajamarca no hay nada, no hay inversión. No, estamos hablando de consulta previa. Sí, pero sí, bueno, en Cajamarca tampoco seamos pesimistas. En Cajamarca, por ejemplo, Michiquillay está con un acuerdo social en camino, está en plenas exploraciones, que también es de Anglo. Galeno también está terminando sus exploraciones. Bueno, el efecto Conga, sin duda, para eso nosotros tenemos que seguir trabajando, para que la población de Cajamarca más bien vea que es necesaria la inversión. Nunca se hizo, finalmente nunca se llegó a hacer un esfuerzo de explicación a la población cajamarquina acerca de las ventajas de Conga y acerca de la medida en que no iba a impactar en el medio ambiente, sino al contrario iba a generar más activos ambientales y todo lo demás. Es que el origen de Conga, del problema de Conga, no es un origen técnico, es un tema más político. Y en verdad nosotros hemos trabajado mucho con las comunidades de las zonas altas, estamos en los proyectos de desarrollo y vamos a seguir en ese camino. Yo creo que al final tiene que imponerse el sentido común, porque la pobreza en Cajamarca sigue pero hoy también hay un asunto un poco raro, ¿no? Oiga, usted se revela contra el orden constitucional, además, porque hay una rebelión contra una decisión tomada por el gobierno central que interesa a todos los peruanos. Y sin embargo, como premio le damos más plata para que hagan más obras. Es un poco la cosa, ¿no? Ahora el gobierno central va a interés todos por el desarrollo de Cajamarca, todos felices y contentos, a los que han rechazado un proyecto que es fundamental para el desarrollo del país en general y no solamente para los cajamarquinos. Yo creo que, Jaime, que hay que persistir en el diálogo. Hay que persistir en el sentido de que, por ejemplo, provincias importantes de Cajamarca, donde está el 70% de la población, como Jaén, Cutervo, Chota, el mismo Cajamarca, no tienen el espíritu que tienen, por ejemplo, Bambamarca y Selendín, donde los dirigentes políticos pues han utilizado a estas poblaciones para, para reacciones políticas y violentas. Yo creo que ya las otras provincias necesitan salir y desarrollar su proyecto, entonces hay que seguir dialogando con los alcaldes provinciales, distritales, las comunidades. Ahora uno se pregunta cuál es la verdadera política del gobierno, ¿no? No solamente por el hecho de que el presidente Humala nunca optó por dar una explicación personal del asunto, sino porque por el informe que hay hoy día, me parece, en Perú 21, la cantidad de gobernadores de estos pueblos, de Guasmín, de estos pequeños poblados, en Sorochuco, en fin, que son líderes anticonga, gobernadores nombrados, esos son los agentes políticos en buena cuenta locales del gobierno. Entonces uno se pregunta cuál es la verdadera posición del gobierno frente a Conga. Claro, en realidad el tema de los gobernadores es el vocero principal de la política del gobierno, ¿no? En ese sentido también estamos revisando no solamente el tema en Cajamarca, sino en otra zona del país, para poder tener mejores representantes identificados con la inclusión social del desarrollo del país. El concepto de que si no hay inversión, no hay pues inclusión social, no hay los fondos para poder desarrollar proyectos. Entonces yo creo que ese es un tema que tenemos que persistir. Hay casos ya de éxito, como lo he visto de Cayabeco, en Cerro Verde estamos igual, en Antapacay se está haciendo un buen trabajo, en el caso de Tormocho ya dentro de poco van a mudarse al nuevo pueblo. Y bueno, en Las Bambas, por ejemplo, se ha hecho un plan de desarrollo con los alcaldes de la provincia de Cotabambas, quienes están defendiendo la inversión. Yo creo que el tema de Conga no es un buen ejemplo para el país. Yo creo que el resto del país sabe de que necesitamos la minería para seguir creciendo y sabe que sin inversión no podemos tener inclusión social, ¿no? Bueno, pues ojalá que esto funcione, porque la minería es un gran recurso que tenemos que no podemos desperdiciar, ¿no? Y que podría sacarnos del subdesarrollo, de la pobreza. Hay esta denuncia que se ha presentado en Sin Medias Tintas acerca de la utilización irregular del FICE, del fondo para ampliar, en fin, para subsidiar el consumo de gas, ¿no es cierto?, doméstico, al igual que ha ocurrido con el programa
pensión 65, ¿no? Es decir, estos programas pues de regalo, en buena cuenta, porque son regalos, ¿no? Son subsidios a la población, se prestan pues a la corrupción, ¿no? Entonces estas personas, un alcalde que recibe bonos para poder canjear, con bonos creo que son de 17 soles por balón, ¿no? 16 por balón. soles. Entonces por balón de gas, 16 soles. Que para él, además dueño de grifos, y cosas así, pues, ¿no? Bueno, el tema del FICE es un Fondo de Inclusión Social Energética que tiene 3 variables, ¿no? El tema del vale para la adquisición de balones de 10 kilos, el tema de las cocinas y el tema de los paneles solares. Efectivamente, este fondo fue aprobado por ley unánimemente en el Congreso y hemos iniciado un piloto en la convención. Este piloto ha detectado algunos temas que tienen que ser ajustados, pero son algunos puntos que ya Ocinemín hace 16 días ha puesto en su página web las modificaciones a la reglamentación para mejorar el empadronamiento y focalizar mejor a los beneficiarios, ¿no? O sea, sin duda, tenemos que trabajar muy, digamos, de cerca para el monitoreo de estos programas, porque las filtraciones muchas veces se dan y lo que tenemos que es evitar que esto ocurra. En realidad, lo que quiero decir es que en este caso no ha habido un caso no es un caso de un 95% de éxito, habrá un 5% de irregularidades que se dieron justamente porque fue la primera filtrada. ¿Cómo funciona esto? Las empresas eléctricas, a través de sus facturaciones, ubicaron a los dueños de los medidores. Y a los dueños de los medidores se les dio los vales, sin verificar que muchos dueños de medidores pues tienen las casas alquiladas o tienen locales que no son residencias, y esos temas, por ejemplo, o que alguno de ellos ya murió, como ha habido un caso. Entonces, eso se está corrigiendo, se está haciendo un empadronamiento nuevo, inclusive con declaraciones individuales, que va a superarse este problema, ¿no? Esto no está dentro del famoso CISFO, no, es una combinación de ambas cosas, porque no solamente a nivel país se va a dar el vale a aquellos que consumen menos de 30 kilovatios hora por hora, sino también a las familias que no tienen luz y no tienen cocinas, donde también estamos utilizando los padrones del CISFO, ¿no? Por último, el tema ya consabido sobre el que hablamos hace algo más de una semana, el asunto del gasoducto del sur, donde parece haber cada vez más opiniones en el sentido de que se le habría quitado viabilidad a este proyecto con la decisión de ir por abajo, por la costa, con el etanoducto. ¿Qué novedades tiene al respecto? Es decir, ¿va o no va el gasoducto del sur? En realidad lo que yo quiero reafirmar es que el gasoducto andino del sur sigue siendo un proyecto prioritario para el gobierno. Es más, Jaime, este fin de semana hemos estado con Odebrecht conversando sobre la adenda que es necesaria para que, además de la concesión de gas que ya tienen, la pongamos la concesión de líquidos, que es necesario para desarrollar el proyecto. Y las dos variables importantes que comenté la vez pasada que conversamos con Marcelo Odebrecht fue la certificación de las reservas, y ellos necesitan el tema de la demanda. Lo que nos han expresado es que ellos ya tienen gente que está interesado en la demanda, o sea, en el uso del gas, y no solamente, también el polo petroquímico. O sea que Odebrecht, debemos terminar las negociaciones esta semana. Desde el sábado y domingo han trabajado los abogados para fijar los términos de la adenda, y ahora nosotros estamos revisando, vamos a revisar mañana el cronograma de obras que ellos van a presentar, que es necesario de acuerdo a la reglamentación de la Dirección de Hidrocarburos. O sea, Odebrecht sigue interesado en el de obras se refiere a la construcción del proyecto, exactamente, ¿no? Que es parte de las condiciones para darle la concesión de líquidos, ¿no? ¿Y cuándo comenzarían a construir? Eso vamos a discutir con ellos. Si bien es cierto, ellos necesitan hasta abril para saber el monto, digamos, ajustado a la inversión, eso no quiere decir de que firmada la adenda no puedan empezar con los trabajos preliminares. Tal como estaba programado en el esquema anterior en que iban a recibir el crédito puente.
O sea, no hay variación en tema de, digamos, del plan de trabajo, ¿no? Pero, claro, pero el lugar del crédito puente era para construir el tramo que ahora se va a construir por licitación. ¿Cómo es la cosa? Así es. Inicialmente el tramo de la selva era el tramo número 1, desde Malvinas hasta Quillabamba. El Estado iba a dar un crédito puente. Ahora lo que se va a hacer es nosotros vamos a hacer un concurso público por seguridad energética, porque ese tramo además va a permitir darle redundancia al tramo que viene, al ducto que viene a la selva, en ese tramo, ¿no? Y vamos a continuar los siguientes tramos para pero poder entonces, completar. si Odebrecht necesitaba, si Cuntor necesitaba del préstamo puente para hacer ese tramo, pero ese tramo ya se va a hacer por otra vía, entonces no, lo que Cuntor necesitaba ya no lo necesita. Este es un tema técnico que justamente en las bases del concurso que vamos a lanzar nosotros en 3 meses, aprobado el proyecto de ley en el Congreso, vamos a especificar unas bases de tal manera que Odebrecht también pueda concursar si así lo viene, o cualquier otra compañía constructora. De manera que si Odebrecht es la empresa ganadora, tendrá que poner o un tubo más grande o 2 tubos, porque tienen que mantenerse la redundancia además, ¿no? Bueno, pero entonces sigue dependiendo en todo caso de la certificación famosa de las reservas, ¿o no? Bueno, sobre la certificación de las reservas, eso hemos explicado, hemos conversado con Odebrecht. Hay varias formas, hay indicadores, justamente Repsol, debe estar mañana el representante en Perú, y ya hemos hablado también con Petrobras para que muy pronto hagan anuncio de sus reservas, ¿no? ¿Certificadas? Certificadas. ¿Eso sería prontamente? Bueno, ellos van a hacer la consulta a bolsa porque tienen todo un proceso y esperamos que pronto puedan anunciar la reserva del lote 58, ¿no? Bueno. Bien, ministro, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Fue el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el doctor César Azabache, abogado penalista, para ver el tema de esta posición esquizofrénica del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del caso Colina.